Muchas felicidades, me da mucha alegría cuando recibí el correo de Martín y supe de esta iniciativa. La verdad es que me alegró mucho. Felicidades, enhorabuena y qué bueno por la democratización de las voces de México. Y hablando de democratización, Simón, muchísimas gracias. Como tenemos muy poquito tiempo, tenemos 3 padrinos, vámonos directo a ¿qué has visto tú como un empresario, un estudiante, además un ser humano que ha vivido, estudiado y convivido, olido los aires de diferentes países? Hablemos de democracia. Yo sé, porque por ahí vi alguna entrevista que te hicieron, que si hablamos de democracia china desde el punto de vista occidental, esa es la reacción, justamente. Pero ¿cuál es el punto de vista de ellos, de una visión oriental? Y sobre todo, tú que también tienes una preferencia hacia una economía por el bien social, por el bienestar social. Estamos hablando de 3 tipos de finanzas y economías distintas. Cuéntanos cuál es tu visión. Pues más que mi visión, la experiencia que yo viví allá es, ellos tienen una separación muy clara entre ideología y la cuestión de pragmatismo. El objetivo fundamental es la democratización económica, la democratización del territorio y particularmente la movilidad social, contrario a la inmovilidad social. Y sobre todo el planteamiento de hacer grandes saltos cuánticos sociales están en lo que es la tecnología. Eh, Desde que tengo y tuve uso de razón a los 16 años y entender básicamente el salto cuántico de China, que lo he dicho en muchos lados, para mí no es un modelo de desarrollo ni democráticamente ni políticamente hablando, menos económicamente, pero sí es una referencia obligada para entender cómo un país, como hace muchos años, y me atrevo a decir que siglos, ha reducido la pobreza y ha disparado un nuevo fenómeno de movilidad social. Entonces, ese es, digamos, lo que yo veo, la materialización del salto cuántico con el uso de la ciencia, la tecnología, la transformación de la ciencia en industria, ¿no? Eso es lo que yo veo y eso es lo que le urge a México. Yo creo que la ciencia y la tecnología son, lo he dicho muchas veces, la fuente más democrática para la movilidad social y para el desarrollo en nuestro país. Un país saqueado, un país de tanta inigualdad, de tanta inequidad en el territorio. Eh, Creo en eso, ¿no? Estás tocando un tema que a mí particularmente me apasiona, ciencia y tecnología, y desde el punto de vista de, más allá de lo tecnocrático, ¿cómo lo ves implementado en una economía por el bienestar social? Con un nuevo modelo de cooperativismo, por ejemplo, luego, cuando se habla de cooperativismo, piensan en socialismo, piensan en las tonterías, en las estupideces estas del socialismo, con un nuevo modelo de cooperativismo, con un nuevo modelo de agrarismo, un nuevo modelo de agroindustria, y yo creo en la economía solidaria, creo en la equidad territorial. Hoy en la mañana tenía una junta con un par de empresarios que están hablando y que se están rasgando las vestiduras por el tema de las energías renovables, pero pues nada más piensan en una TIR económica, en una TIR financiera. Para quienes nos están viendo y no sepan de finanzas, TIR es el acrónimo de tasa interna de retorno. En lugar de hablar de una tasa interna de retorno social, cómo poder, como lo que hicieron las grandes mineras, vinieron a saquear el país, no dejaron nada en el territorio, no dejaron nada de desarrollo, carreteras, escuelas. Lo mismo con el tema de las energías renovables. ¿De qué sirve tanto discurso y tanto santuario por las energías renovables cuando no hay desarrollo social, cuando no hay desarrollo comunitario? Entonces, la economía del bien común, la economía solidaria, básicamente es, sí, el desarrollo económico, pero con una dispersión de beneficios sociales, beneficios de equidad territorial, beneficios de movilidad social, beneficios en donde se transforme este mantra absurdo, tonto, que tenemos que hemos vendido a México como la capital mundial de la mano de obra barata, y
transformar a nuestro país en la capital de las mentes brillantes y de la movilidad social. Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Simón. Martín, ¿alguna pregunta para Simón? Ya hizo una exposición muy amplia. Yo la verdad diría una pregunta muy simple, muy sencilla, Simón. En 10 años, en tu manera de ver, ¿cuál sería la situación ideal en que se debería de ver nuestro país? En 10 o 15 años. Mira, la respuesta es compleja, pero yo te diría que México tiene que estar preparado para la automatización. México tiene que estar preparado para la nueva realidad de la inteligencia artificial. México tiene que estar preparado para un mundo de la deshumanización del trabajo y para la automatización del machine learning, de lo que significa básicamente la inteligencia artificial. Eso es una tarea muy importante. Yo creo que los grandes movimientos progresistas del mundo, las grandes izquierdas del mundo, tienen que dirigirse hacia allá y por eso es que me estoy preparando todos los días para ese tema. Yo creo que México tiene que estar en 10 años claramente en una posición en donde aproveche la tecnología, aproveche la inteligencia artificial y no sea una víctima de la inteligencia artificial. Yo así lo veo en 10 años y tenemos que estar listos por los fenómenos demográficos, por lo que viene en el país con los cambios en los deltas demográficos y sobre todo por la involución y la transformación que vamos a tener de la población económicamente activa. Eso es como yo veo a México y de manera muy particular resolver definitivamente la disparidad económica, la unión entre el norte y el sur, y sobre todo erradicar de manera ya clara el gran lastre en nuestro país, que es la pobreza. Muy bien. Mariana. Aquí estamos. Pues, Se nos frició un poquito ahí. Estoy en Realmente tenemos un camino muy largo. Mariana, pues sí, adelante. pero para eso estamos las siguientes generaciones, nos estamos preparando, no hay día en donde no dejemos de estudiar, donde entendamos que lo que hoy es conocimiento, mañana se transformará básicamente en obsolescencia y hay que seguirse preparando, hay que seguir siendo unidos, que no quiere decir que sea malo que haya divergencia, que haya diversidad, pero hay que trabajar sobre un modelo y una visión de país y un movimiento progresista, porque las fuerzas más conservadoras de América Latina y de México están al acecho, y el conservadurismo no es un insulto, es un diagnóstico, y si no estamos unidos y si no estamos con una capacidad autocrítica, no vamos a evolucionar. Entonces, digamos que yo me coloco desde esa posición y en ese rinconcito en donde somos muy vapuleados, a veces nos jalan de un lado y a veces del otro porque no les gusta a mucha gente lo que decimos, pero al final de cuentas la congruencia es lo más importante, como siempre lo digo en las redes sociales, la congruencia es el punto cardinal que impide que quedemos como barquitos en alta mar. ¿Y cómo desarrollar en una era de la mente factura, en donde todo va a crecer exponencialmente y sobre todo con una incertidumbre tremenda, cómo desarrollarlo en un país en donde efectivamente se está atacando desde la base la reconstrucción de un país? Y viéndolo no desde un punto de vista tecnocrático, me refiero a la mentefactura más humanitaria, más humana, que realmente se concentre además en los niños, que son los que van a ser los ciudadanos, bueno, son ciudadanos en el presente. Te voy a poner un ejemplo muy claro que está en boga con el tema de las renovables. Las compañías anglosajonas o los grandes consorcios vienen básicamente a buscar explotar la energía solar, eólica, y lo que básicamente quieren hacer es que el Estado les compre, pero no se preocupan por desarrollar, Mariana, toda la cadena de valor, los estudiantes, los jóvenes, los adultos mayores, cómo involucrar en toda la cadena de valor en lo que significan las energías renovables y en convertir a las comunidades, por eso hablo también de cooperativas, del cooperativismo, en nuevos consumidores, pero también produciendo para generar autosustentabilidad
y hacer de las renovables un modo de desarrollo económico. Es toda la diferencia entre la explotación y entre el desarrollo con inclusión social. Ese es el ejemplo muy particular, y de las renovables te puedes ir al sector minero, al metalúrgico, y ese es el enfoque neoliberal, que es la explotación del territorio, la explotación de la persona, la explotación de los recursos, a la economía solidaria, a la economía del bien común, que en lugar de explotación tiene que ver con un enfoque de desarrollo. Por eso yo siempre he dicho que la modernidad ya no puede ser fachada para la corrupción, la modernidad ya no puede ser fachada para la deshumanización. Por eso la ciencia y la tecnología en los movimientos progresistas se tiene que reivindicar, y les tenemos que arrebatar al discurso a estas personas que para mí son conservadores, que piensan que su modelo y su pensamiento de tecnología y que su pensamiento de modernidad está anclado en la deshumanización. ¿Está México atacando eso desde el punto de vista que lo estás diciendo, y dos, desde el punto de vista de educación? No, no todavía, porque estamos en un estadio social en donde, digamos, el gobierno actual está atacando la agenda del urgente. Yo siempre he hablado que en la administración pública hay 3 tipos de agendas: la agenda del urgente, la agenda de lo necesario y la agenda de lo estratégico. Y en un país sobreendeudado como nos dejaron, en un país saqueado, en un país en donde prácticamente hay tantas y tantas necesidades cotidianas, hoy el presidente López Obrador está abocado en resolver de entrada la agenda del urgente, para que pues ojalá que el movimiento pueda seguir y se pueda extender a lo largo del tiempo, podamos abarcar la agenda de lo estratégico y la agenda de lo necesario. Pero también el presidente ha dicho que una transformación no tiene que ver nada más con el gobierno. Por eso nosotros desde la sociedad, y en mi caso yo como empresario, tenemos que contribuir a esta transformación. Nosotros no vendemos reiletes de mañana, nosotros no vendemos promesas falsas de futuro, y no necesitamos cargos públicos como otros políticos que se están queriendo lanzar en un par de años para resolver necesidades sociales. La gente no come de mañana, la gente come de hoy, y a eso es a lo que tenemos que abocarnos, y esa es la reflexión de una transformación. La transformación no solamente es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba, y esa es la empatía a la cual nos tenemos que unir. Para mí esa es la transformación. Muchísimas gracias, Simón. Vamos a leer nada más algunos comentarios. Guillermo Canales de León, saludos a los 3. Ana Laura, enhorabuena, Twister y las benditas redes. Guillermo Canales, también un saludo, Simón, de acuerdo con el planteamiento que expones, pero el rezago de la mayoría de los mexicanos, y sobre todo de los que están en una verdadera emergencia alimentaria, es muy profunda. ¿Cómo incorporarlos a los retos de la inteligencia artificial y la alta tecnología? Pues es para todo un programa, me voy a tardar mucho tiempo, sé que estamos encontrados, pero Guillermo, ahí te la contesto por Twitter o por Facebook. Te vamos a invitar, y Laura, saludos a Laura. Simón, pues muchísimas gracias. Llega el momento de irnos a un corte. Martín, por favor. Muchas gracias, Simón. Te agradezco que hayas estado con nosotros, ser el padrino de este programa. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Nos vamos a corte. Regresamos. Gracias, un abrazo muy